Si producción ya lo estima, nos vamos a ir a un escenario que es importante en esta situación, que es la universidad. La academia, Miguel Ángel, es importante, y amigos televidentes, es importante porque la investigación y lo que se trabaja en las universidades tiene que ser compartido. La responsabilidad social de las universidades está en juego en estos escenarios. Y San Marcos está trabajando a través de su unidad de posgrado. Tuvimos el sábado a Francisco Miroquesada Rada, que es el director, el jefe de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Decana de América, y él nos anunciaba de la realización el día de hoy de un evento en horas de la tarde que lo ha denominado Democracia y Elección Presidencial. Esto en el marco de una secuencia de diálogos de la democracia, así se llama esta serie de conversaciones y de posiciones, de planteamientos con respecto a la vida política de nuestro país. Y como repito, el tema de hoy se llama Democracia y Elección Presidencial y va a partir de las 6 de la tarde. Y a propósito de ello vamos a conversar a continuación con la doctora Ruby Rivas Cosío. Ella es politóloga y profesora de la universidad, y le damos la bienvenida a Ánfora 2021, doctora Ruby. Bienvenida al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa, por la oportunidad también de poder comentar y darles la bienvenida a poder participar de este ciclo de conferencias que está haciendo la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, ¿no? Sí, ¿qué nos puede decir de su participación? ¿Cuál va a ser el tema? Y también de los acompañantes, de los expositores de este evento, que es a partir de las 6 de la tarde, Rui. Sí, bueno, en el marco de toda una serie de conferencias, una serie de actividades que viene haciendo la unidad de posgrado de la facultad, digamos, en el escenario de los diálogos de democracia, el día de hoy lo que vamos a tocar justo el concepto, las definiciones y en el marco de una elección presidencial que estamos teniendo, ¿no? Asimismo, al doctor Miro Quesada como moderador de esta sesión nos va a acompañar también el doctor Denis de Chávez, abogado y politólogo también de la Universidad Mayor de San Marcos, y también el doctor Carlos Pérez Ríos, director también de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho, ¿no? En toda esta serie de, digamos, cuál es el nuevo rumbo, qué escenarios tenemos, el analizar un poco el panorama de los resultados electorales, las propuestas y tratar de marcar, digamos, en un sistema democrático esta nueva elección presidencial que se viene, ¿no? Que ya tenemos en 18 días las elecciones. Antes de pasar a Miguel Ángel, Rubí, permítenos pedirle un adelanto de la exposición. Estamos haciendo las coordinaciones para ver si nos enlazamos con la unidad de posgrado a las 6 de la tarde para poder transmitir, porque consideramos que es importante para la ciudadanía y en especial para nuestros televidentes, que la academia, que es la universidad, a través de ustedes, que son los expertos y que tienen los conocimientos, pueda llegar también masivamente, que creo que esa es la función de los medios de comunicación. Un adelanto, si nos puede dar un adelanto a nuestros televidentes de la exposición, del tema de la exposición, Rubí. Bueno, solamente para comentarles brevemente, siempre se discute si la democracia es un método, un resultado, un proceso, ¿no? Y como tal, en sistemas políticos donde los últimos años, a raíz de su medición en el tema de la democracia y su medición, estamos en el Perú, en el caso, en una democracia imperfecta. Y cómo eso afecta, digamos, las relaciones de poder, su sistema político y el sistema de elección que tenemos, donde cada vez más hay una demanda, hay una necesidad de equilibrio de poderes, de una demanda ciudadana a participar más en esta relación de poder, a escuchar y a ser partícipe de sus demandas en la agenda pública, en la agenda política, en la toma de decisiones de lo que les va a afectar directamente. Eso
es un juego de reglas diseñado en el sistema democrático y que ahora en las elecciones ese sistema entra digamos, a reflejar de que hay imperfecciones y que hay fallas al modelo como tal del sistema democrático y qué se nos exige o qué está exigiendo la ciudadanía al modelo como tal. Ese es un poco el horizonte o el tema principal, ¿no? La esencia. Yo me quedo con una pregunta que la voy a hacer en su momento porque ahora el turno es democráticamente de Miguel Ángel Risco Esquén, que está en el estudio de Magdalena. Adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenida a Ánfora 2021. Me interesa sobremanera saber el origen de estos diálogos de la democracia y por supuesto el tema específico democracia y elección presidencial, porque siempre se parte de un diagnóstico que una institución, como es en este caso San Marcos, ha elaborado. ¿Cómo han determinado ustedes en qué situación nos encontramos ahora? ¿Cuál es la línea de base y qué es lo que se supone puede venir más adelante, inmediatamente después de la segunda vuelta electoral? Sea que ingresen al poder Keiko Sofía Fujimori o Pedro Castillo. ¿Cuál es la línea de base y qué se espera? Bueno, la universidad tiene un rol importante en el escenario, digamos, más allá electoral, en el escenario de la vida política. San Marcos, en sus más de 400 años, tiene un rol fuerte, un rol institucional que amerita, y eso tiene que ver también traer a la ciudadanía, generar incidencia desde la academia, empezar a discutir estos temas que normalmente se han encerrado en una agenda de comunicaciones o determinados espacios, pero que no se desarrolla o no ha sido tan, digamos, tomado en cuenta por parte de las universidades. Más allá de señalar la línea de base del diagnóstico, esto viene de todo un trabajo institucional de la Facultad de Derecho, de la unidad de posgrado a cargo del doctor Miro Quesada, de empezar a retomar temas vinculados a temas de agenda política, ¿no? De ciudadanía, de democracia, de teoría del poder, entre otros aspectos, ¿no? Que podamos discutir y podamos enseñar. Ahora, respondiendo más a su pregunta, sobre qué escenario se nos viene. Es un escenario complejo, un escenario complicado, más allá de quién resulte ganador o ganadora, porque definitivamente la demanda ciudadana principal es quiero una balanza de poder, un equilibrio, donde yo pueda tener acceso directo a la distribución, ya sea de la riqueza o a la distribución del poder, ya sea por mejorar digamos, un acceso a un empleo, a mi desarrollo económico, entre otros, pero también una participación directa en la toma de decisiones. Eso es lo que está reclamando la ciudadanía, más allá de Lima, más allá de las regiones. Hay un descontento por cómo han estado funcionando las reglas del sistema democrático, que han visto las fallas de la democracia representativa también, en donde no se sienten con acceso directo por trabas legales, trabas burocráticas, entre otros aspectos, y una falla también del Estado al no ser eficiente en su ejercicio como tal, ¿no? Claro, ¿qué tendría que pasar en el Perú para que el Congreso, por ejemplo, evidentemente sea bicameral y además tenga asientos para los pueblos nativos, los pueblos originarios, y como el término es siempre muy a la moda, y sean visibilizados por la sociedad? Que ellos tengan su curul específica, como el caso, por ejemplo, de Chile. Claro, ahí en el caso chileno ya había una reserva especial de los representantes, los 17 escaños en el sistema de la Asamblea Constituyente que ha pasado en Chile, pero en el caso peruano creo que hay una base principal que todavía no se ha establecido con claridad, que es el tema de la autoidentificación. ¿Cuántos en el Perú de las comunidades campesinas, comunidades indígenas, pueblos originarios, entre otros, se sienten identificados como tal? Y ahí tiene que ejercer un rol claramente el Ministerio de Cultura, jurado del sistema electoral a través del Jurado Nacional de Elecciones, entre otras instituciones, de determinar con claridad la línea de base que se desarrolló en el censo anterior, pero ahora mejorar el tema de la autoidentificación que pueden tener, porque sin eso yo puedo haber nacido en una comunidad campesina, puedo haberme ido, pero ya estoy viviendo, estoy en años ya en Lima o en otra región urbana, capital de algún departamento, y ya no me identifico con el tema de la comunidad campesina. Eso es un tema también cultural, político, ¿no?
Claro, que dicho sea de paso, siempre se ha ninguneado, que nunca se ha visto con unos ojos de justamente de una mirada descentralizada del Perú. Y eso se manifiesta con políticas públicas y además con acciones concretas. Por ejemplo, en materia de comunicación, Canal 7 no llega a los principales rincones del Perú, no llega a fronteras, Radio Nacional no se escucha en las localidades que debe escucharse, uno llega a determinada altura y escucha radio sutatensa, radio tropicana, radios de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, y no escuchas ni siquiera su música peruana. De modo que hay muchas cosas todavía por hacer en materia, por ejemplo, de descentralización. En ese sentido, ¿tiene usted algún diagnóstico sobre el tema de descentralización? Porque entiendo que usted es justamente especialista en gestión pública y descentralización. ¿Cómo ve el tema hasta ahora y qué podría pasar de aquí en los siguientes 5 años? Uno de los problemas principales ha sido la definición o el concepto de si hablamos de una descentralización política o hemos ido a una desconcentración de funciones y de recursos, ¿no? Más allá de la experiencia que he tenido en los últimos 15 años en el Estado, el gobierno, con toda una serie a partir del 2002, en toda la conformación de macroregiones que fue fallido, la transferencia de recursos, la transferencia de competencias, es con la pandemia que se ha visto claramente que más allá de lo que han transferido las competencias y recursos, no han tenido la capacidad los gobiernos regionales de poder implementarlo. Y adicional a ello, con todos los conflictos que ha tenido el Perú en sus últimos 20 años como consecuencia de este conflicto de competencias, eso ha evidenciado que la descentralización ha ido más por lo económico y de funciones que por lo político, la toma de decisiones. Entonces, ahí tiene que haber un balance, una agenda, digamos, un sinceramiento de qué apuntamos o retrocedemos para ajustar el modelo de descentralización o, digamos, desconcentramos también poder en las regiones, ¿no? Eso es un poco el análisis que podría comentar al inicio, ¿no? Más allá de un tema complicado que es la corrupción que ha tenido los gobiernos regionales. Así es. ¿Y cómo abordar justamente el tema de la corrupción? Porque la corrupción es transversal a todos, pasa desde el gobierno distrital, el gobierno provincial, el gobierno regional y por supuesto el gobierno nacional, y con asuntos que hasta ahora no se han resuelto. Tenemos el caso de Lavajato, que sigue ahí durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué hacer frente a la corrupción? Porque también prácticamente se ha convertido en un fenómeno cultural que empieza desde la casa, ¿no? Y los sanbenitos roba pero hace obras, que siguen, por supuesto, considerándose como una proclama ciudadana. Claro que sí. Sí, efectivamente, ¿no? El problema endémico de los más de 200, de toda la época republicana que ha tenido el Perú ha sido el tema de la corrupción. A eso adicionar que la encuesta de percepción que siempre saca el tema del estudio de la corrupción, qué tan tolerantes somos al tema de la corrupción, de cada 10, por lo menos la mitad es tolerante a la microcorrupción para favorecimiento individual, ¿no? Y nos escandalizamos ante la macrocorrupción. Pero más allá de eso, esto tiene que ver con toda una serie de reformas que no se han priorizado o no se han tomado adelante, como por ejemplo un servicio civil meritocrático, un sistema de integridad claramente viable, sólida y que establezca, digamos, también prevención y no solo sanciones, y un ejercicio de la Contraloría a buscar el tema de la cultura de prevención, de riesgos, ¿no? No necesariamente todos los funcionarios que están, que pueden haber estado sancionados en la Contraloría, la mayoría no haya sido por un acto de corrupción, sino por una negligencia funcional ante la diversidad legal que tiene de una serie de normativas que ya realmente es complejo gestionar con todo ese tema, ¿no? Es una de las cosas que también saca de balance el capítulo de corrupción, ¿no? Correcto. Sí, Néstor. yo quería regresar al tema del evento para una opinión a la politóloga. Y hablábamos del tema de la corrupción, Ruby, que la corrupción es una de las pandemias también que se tiene que combatir de manera frontal. Y esto de la corrupción, pues, si se tiene como antecedente con los Vladivideos en los 90, creo que la crisis moral también empieza ahí, ¿no?
y estamos perdiendo 2 o 3 generaciones de peruanos que creen, como dice Miguel Ángel, roba pero hace obra, y esos criterios tienen que empezar desde la escuela. O sea, hemos perdido 2 generaciones, 2 décadas por lo menos, de peruanos que lo estamos viviendo. Pero también es la crisis de los partidos políticos que empezó ahí. Entonces, ¿cuáles son las acciones, como politóloga Rubí, que tendría que ejecutarse ya? Esto es un proceso, evidentemente, que tendría que iniciarse ya para que no tengamos 18 candidatos presidenciales con partidos políticos que son cascarones y no organizaciones. No existe organizaciones salvo 1 o 2, pero también con serias falencias a pesar del apoyo estatal. ¿Cuáles serían las acciones inmediatas que tendría que tomar, por ejemplo, el próximo gobierno, cualquiera sea quien ingrese, para ir fortaleciendo a la base de la democracia, que son los partidos políticos? Se ha tenido, muchas gracias por la pregunta, se ha tenido un avance con la reforma política en algunos ajustes del diseño, ¿no? Y como tal, por ejemplo, tenemos que más de 15 partidos han perdido la inscripción como consecuencia de estas elecciones últimas, ¿no? Adicional a ello, ha habido una serie de mecanismos, pero una crítica que se puede hacer a esta reforma es que no puede haber reforma política sin la incorporación de todos los partidos políticos. Y no solamente debe haber un diseño normativo institucional, sino que también tiene que recoger la práctica de los partidos políticos. Algunos de ellos hacen vida partidaria, hacen formación política, tienen sus escuelas, tienen sus lineamientos, tienen su militancia activa, y en otros son partidos que surgen necesariamente o surgen normalmente para un proceso electoral. Entonces, no podemos hablar, una de las cuestiones que tiene que hacer el nuevo gobierno es entrar a una reforma política con los partidos, con representantes de partidos políticos y llegar, digamos, a ajustes en el diseño que permita una competencia, un sistema competitivo partidario, pero también una formación política. Pero eso no se va a lograr solamente si es que no se recupera la confianza en la institucionalidad, en las instituciones, en el Estado, porque la ciudadanía ve como una participación más directa a través de redes sociales, a través de alguna protesta o distintos mecanismos de intervención directa, que participar en un partido político para llegar a alguna demanda en específica, ¿no? Muy bien, y una quizás un poco difícil, pero la voy a formular. Se está hablando en este escenario electoral, seguramente lo van a tocar en el evento de hoy día de las 6 de la tarde, Rubí, que tiene que ver con, por parte de uno de los 2 grupos en busca de ganar las elecciones, y que es el tema del comunismo. Ya Paco nos hizo una precisión, pero quisiéramos la opinión de Rubí, que es joven. ¿Cómo ve esta, digamos, no polarización, pero que pone en el tapete un tema que tiene que ver con una situación, un estado como es el comunismo y en nuestra sociedad? ¿Cuál es la interpretación, la lectura que tiene una joven como Rubí en estos temas que han aparecido ahora con mayor frecuencia en la campaña? Sí, bueno, es importante también señalar que más allá de las teorizaciones que se tienen a los términos comunismo, socialismo, partidos democráticos, no podemos establecer similitudes y tampoco comparaciones, por ejemplo, del Partido Comunista en Chile, que ha tenido una victoria en la ciudad de Santiago, con, digamos, la estructura o los pensamientos del Partido Comunista. Primero, por contemporaneidad. Los programas o los idearios son distintos en ambos casos, en ambos países. Pero también adicional a ello, es que más allá de digamos, orientaciones o ideologías o estructuras a que se pueden orientar los ciudadanos del Perú, es que no podemos negar que hay una crisis del sistema capitalista o del modelo económico, si queremos señalarlo como tal, en no ser eficiente o efectivo en su distribución de riquezas, también en el acceso a derechos, en el acceso de oportunidades, equiparar la cancha para todos y todas.
O sea, eso no podemos negar. Y la pandemia ha roto, digamos, ese esquema de un modelo en automático, de un modelo en piloto automático, sin haber hecho ajustes estructurales que la población demandaba desde hace bastantes años. El hecho que hayamos retrocedido 10 años en el tema de la pobreza y que Lima metropolitana capture la mayor zona de pobreza es porque inmediatamente no solamente el modelo como tal ha tenido sus deficiencias, sino que también la gestión de las entidades, ya sea del gobierno central como de los gobiernos regionales y locales, han sido ineficientes, poco activas, poco, digamos, innovadoras para poder llegar. Y todo eso se ha vinculado a una crisis institucional, a una crisis política, y súmale los 5 años que hemos tenido últimos de confrontación política como tal. Y la gente demanda acceso, demanda mayores libertades y mayores oportunidades. Eso no podemos encerrarlo en un tema comunista, en un tema liberal, si le quieres. Son necesidades concretas de ambos puntos, de ambas posiciones. El tema tal vez es la orientación a que se apunta, ¿no? En un programa en el cual hay acciones que son justas versus otro programa político que apunta a seguir en un esquema con determinadas modificaciones o determinadas reformas y alivios temporales de la pobreza, ¿no? Entonces, es un tema de discusión, yo diría que más allá de las teorías, es un tema de practicidad, de gestión pública como tal, porque es mi expertise en lo que ha venido fallando, y esquemas políticos distintos nacionales de esquemas políticos de otros países. Interesante, interesante, y la invitación, Rubí, para que nuestros televidentes puedan participar, ingresar a este evento importante a partir de las 6 de la tarde. Diálogos de la Democracia, si pueden abrir un poquito el producción para dar a conocer, y si lo tiene a la mano en todo caso, Rubí, el ingreso, que entiendo que es un fanpage. Sí, se va a transmitir por digamos, el fanpage de la unidad de posgrado. Ahorita no tengo el enlace, pero digamos, estamos invitando en esta acción que tiene la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de San Marcos a involucrar a la ciudadanía, a informarse, digamos, en este periodo de elecciones que tenemos, y que puedan, digamos, emitir un voto informado. La discusión que vamos a tratar es cómo el modelo democrático, los resultados que tiene, la crisis que tenemos en el marco de una elección presidencial. Va a depender de cada uno de la ciudadanía querer comprometerse a ser parte de la vida política también y de la formación de una cultura política más informada, ¿no? Están bienvenidos. Correcto. Este 18 de ahí mayo lo tenemos, ahí tenemos el enlace, el Facebook Live, para conocimiento de nuestros televidentes. Sí, así es. Muy bien, gracias, producción. Están invitados totalmente, ¿no? Sí, adelante, Rubí, adelante. Están invitados, por favor, a participar de este evento, en el esfuerzo que está haciendo la Universidad de San Marcos con todas sus facultades, unidades de posgrado. Reciente, hace un poco más de un mes, se organizó un debate electoral con una serie de candidatos. También lo organizó la Escuela de Ciencia Política de la facultad, y ahora la unidad de posgrado a cargo del doctor Miro Quesada impulsa estos diálogos a favor de la democracia, ¿no? Y el voto informado. Miguel Ángel, que quede algo, ¿está quedando algo en agenda? Bueno, sí, pero estaremos atentos a los comentarios que surjan y las conclusiones que surjan de este evento de la universidad, porque es importante sobre todo estudiar las diferentes democracias en el mundo que sabemos se encuentran en riesgo, no por teorías del comunistas, socialistas, sino también porque justamente hay muchas autocracias, y además justamente a partir de las elecciones generales que puedan realizarse, ahora se sabe que ya no se necesitan golpes de Estado, ¿no? Se llega al autoritarismo con una facilidad tremenda a partir de elecciones, y en muchos de los casos no existen partidos como lo que vemos ahora, bien sustentados, digamos, con una base ideológica, con un ideario, con un programa de acción, sino que prácticamente
son autocracias, son líderes, son personajes que toman un partido como bien de alquiler y luego se instauran en el poder, y ese no es ni comunista, ni socialista, ni capitalista, simple y llanamente un autoritario. Y eso es lo que está pasando en algunos países de América Latina. Sí, la dictadura, ¿no? El gran peligro de la dictadura, venga de donde venga, y creo que Venezuela es un ejemplo de eso, y insistimos, como Rubí lo ha dicho, y creo que nosotros coincidimos, Miguel Ángel, que tenemos que partir por educar al ciudadano, para que defienda sus derechos, para que haga respetar sus derechos. Muchas gracias, Rubí. Gracias. Felicitaciones por, Gracias a ambos por el por la evento, invitación. y vamos a estar en comunicación porque los politólogos tienen que estar presentes en Ánfora 2021, y ya la tenemos en agenda. Muchas gracias, Rubí.